Bueno, pues así, de esta forma, se anuncia, se presenta casi el programa Relatos. Les habla Julia Bustamante y contenta, como siempre, de estar un rato largo con todos ustedes y con nuestros temas. Ya casi se están preguntando, venga, que es poco tiempo, dinos de qué nos vas a hablar hoy. Pues vuelvo con el recurso del arte y voy a entrevistar hoy a un escultor muy importante, muy conocido aquí en Madrid y con un estilo muy personal que tiene que definir, lógicamente, el propio artista, como no podía ser de otra forma. José Luis Menéndez, bienvenido. Muchísimas gracias. La escultura siempre es interesante porque te permite ver la obra alrededor de, ¿verdad?, las tres dimensiones, y de ahí saldrían un montón de fotografías planas de un cuadro. Pero bueno, la escultura es la escultura y la pintura es la pintura. Lo que te han entrevistado porque he visto tu web y bueno, pues la verdad es que eres un triunfador de esto, que ya cuesta triunfar con la escultura, ¿verdad? Y entonces he visto que te han hecho en la prensa especializada, en arte, te han hecho pues comentarios muy halagadores y intentan definirte, lógicamente, definir tu estilo. Y a los artistas a veces nos gusta mucho que la presentadora, en este caso yo, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo definirías tu estilo? Porque afuera de decir es muy libre, un estilo muy libre, ¿qué podíamos añadir? Pues esa es la eterna pregunta que me hacen siempre, que quieren que me encasille. Y que tienes que contestar, ¿no? Siempre me salgo Te con la sales por la mía. tangente. Sí, porque el problema de precisamente del lenguaje es que las palabras acaban como etiquetando y acaban como limitando. Claro. Y es una de las cosas de las que he intentado huir toda mi vida. En cuanto dices una palabra sobre que te acercas a un movimiento, la gente empieza a recordar todo lo que sabe sobre ese movimiento y te encasilla. Y sinceramente, justo es lo contrario lo que intento. Lo que intento es buscar mi camino dentro de la sociedad en la que vivimos. Recojo cosas que he leído de ti. Tu escultura no es convencional, se inspira en elementos de la naturaleza y eres licenciado en Bellas Artes. Tu obra ha hecho un recorrido por lo figurativo, por lo clásico, hasta llegar a la libertad de expresión que ahora trabajas. Bueno, más o menos acertada la definición que te han hecho en este sentido, ¿no? Sí, así muy por encima, estupendo. Mientras no te acaben cerrando los caminos creativos. Claro. Llamativa sí lo es tu escultora, la que empleas muchos elementos, pero sobre todo el metal con unas nerviaciones como retorciendo, hebras de metal, estructuras que luego ahí está, o puede estar una figura o un algo que luego tú explicas y profundizas a la hora de explicar al espectador qué es lo que está viendo, ¿no? Bien. Es que, bueno, en verdad trabajo todos los materiales. Lo que pasa que es que, bueno, según vas probándolos, aprendiendo, sobre todo en las primeras etapas en la universidad y demás, vas viendo cuál te puede llevar a donde tú quieres. Y lo que tiene el metal es eso, es que puedes estar en una pieza y si tienes una pequeña duda, cortas, quitas la pieza, vuelves a soldarla y puedes ponerla y quitarla tantas veces como te dé la gana. Cosa que en la piedra, por ejemplo, una vez que le has dado el golpe ya no hay marcha atrás. Entonces me permite, aparte de poder rectificar y mover hasta que la obra queda perfecta, me permite otra cosa que necesito yo bueno, ya te lo he comentado al principio, en libertad, que es poder crecer y crecer y crecer. A veces se me va de las manos. Se te va de las manos. José Luis Menéndez posees estudios de escultura, de fotografía, de soldadura y de diseño gráfico. Bueno, lo de la soldadura, no te digo la mayoría de las piezas, pero muchas piezas ya se ve que ahí hay un soldador, porque si no sería imposible mantener esas estructuras, ¿no? Pues tuve la suerte de participar tengo 5 cursos de distintos sistemas de soldadura que me permitió, de nuevo, tener más libertad para poder elegir el método más adecuado para cada tipo de pieza. Si es más grande, hacer más soldaduras con más penetración para tener más resistencia, y cuando busco otras texturas, pues hay otros sistemas que me dan otros salpicados más naturales, algo más orgánico, que es lo que en el fondo busco.
Cuando emprendes la realización de una escultura, ya sabes lo que quieres hacer, ya le has dado vueltas a la cabeza de lo que quieres transmitir una vez que esté acabada. Soy muy maniatiquillo, muy maniático no soy, tengo mi forma de trabajar. El más del 90% de las piezas ya las tengo. De hecho, tengo en la cabeza las piezas que voy a hacer los próximos 10, 15 años. No me digas. Sí, el problema es lo lenta que es la escultura, se te van acumulando las ideas. Claro. Pero aún así, como ejercicio mental precisamente, me permito de vez en cuando algún experimento y trabajar con una pieza un poquito más libre, dejarla un poquito que sea más intuitiva, que salga. Y de hecho, cuando saco eso, me pasa justo lo contrario que con las otras. Cuando hago una más libre, luego me tengo que pasar estudiando mi propia pieza para ver por qué la hice. Y normalmente acabo encontrando que había una motivación normalmente de nuestra vida, de lo que estoy viviendo. Y las otras es al revés. A través de las experiencias vitales que tengo la necesidad de dejarlas fijas, plasmarlas para mí y si a alguien más le pueden valer, mejor. Piezas de todos los tamaños, pero también trabajas estructuras muy grandes, que además tienes la suerte y la fama como escultor de que mucha gente las puede ver en la calle, es decir, escultura urbana que tienes, me parece, en Madrid y en alguna otra población, dilo por si acaso. Tengo en Eslovenia. Sí, me invitaron a un simposio y una vez que estás en el simposio empiezas a hacer la pieza y no quieren que te la lleves, ya se queda allí. Y bueno, tengo alguna en Miami, más pequeña, y bueno, poco más, la verdad que... Y muchas exposiciones, muchas exposiciones. Llevas muchos años trabajando, pero bueno, a lo mejor tan fácil como que a la gente le gusta lo que estás haciendo. Lo que llevas haciendo años. Es complicado porque cuando intentas encontrar un lenguaje propio, personal, precisamente lo que hablamos de las etiquetas, la gente quiere entender tu lenguaje, entonces estás inventando un lenguaje nuevo y es como si inventas un chino, pues entonces a la gente no lo entiende. Entonces es un proceso muy lento en el que poco a poco la gente se va acostumbrando y ya empieza a decir, pero es que mira, este símbolo o esta forma de tratar las piezas quiere decir esto. Y cuando empiezan ya con los años, 35 años, ya la gente ya empieza a hacer las suyas porque las empieza a comprender, las empieza a querer y ya por fin empiezan hasta incluso a desearlas. Reconocemos en tus obras pues a lo mejor la figura humana, una mujer en una posición o un hombre, no sé, pero bueno, que reconoces que ahí hay un ser humano, pero siempre dentro de esto en lo que te has especializado, de las tiras y tiras de metal. Del metal que no debe oxidarse si está al aire libre, vamos. O sea, que eres un experto también en tratar metales que puedan aguantar el paso del tiempo, ¿no? No, para eso precisamente he tenido que con el tiempo empecé con el hierro y me plantearon el reto de que algunas de mis piezas querían comprarlas para cerca del mar. El mar no puede ser. No puede ser porque acaba en 10 años, se come como son muy finas las puntas, entonces tuve que empezar a utilizar acero corten, acero inoxidable, precisamente pensando en que pueden acabar cerca del mar. ¿El acero inoxidable lo aguanta todo? Bueno, vamos a ver, es todo relativo, depende de la calidad. Hay varias calidades, el máximo es una calidad marítima, precisamente porque aguanta más el ataque del mar y es el más caro y bueno, el que... Bueno, salta a la vista esta estructura metálica que ya están seguramente viendo nuestros espectadores y espectadoras, pero también utilizas otras materias como la piedra de sal, el cuarzo rosa, alabastro azul, mármol verde y negro, madera de ébano, con lo difícil que debe ser trabajar la madera de ébano, ¿no? Pues imagínate, no es que sea difícil, que es tan dura que las herramientas te las desafila. Entonces tienes que estar afilando. Al final yo investigando, porque siempre en el laboratorio, el taller es un laboratorio, y me di cuenta que como mejor trabajaba era utilizando fresas de tallado de acero. ¡Hala! Claro, porque tardaban más en desafilarse y con esas podía trabajar muchísimo más rápido, porque lo otro de estar afilando y afilando gubias me parecía un atraso. Esto, ¿nos has facilitado algún vídeo en el que se ven tus estructuras escultóricas y vamos a poner un fragmento de uno de los vídeos que nos has facilitado y luego tú mismo lo explicas, si te parece, ¿de acuerdo? Vale. Pues cuando queráis, compañeros, ¿vale?
José Luis Menéndez, pues hemos visto algo de verdad espectacular, es que no lo puede ser más, ¿verdad? Y además el montaje está muy bien atinado, con el adagio y todo. Es que es una exposición que me gustó mucho, que es en el Museo La Neamudéjar, en la estación de Atocha, y está como, es un antiguo taller de Renfe, Claro. que han rehabilitado para el arte y le han dejado todavía el sabor de esos talleres. Y esa pieza en concreto es una maqueta para mí, solo mide 3 metros por 3 por 1,70, de un proyecto porque me invitaron a la Bienal de La Habana y esa pieza iba a ir en el malecón, pero en 10 metros de altura por 10 metros de fondo por 7. Pasa problemas técnicos para hacer la pieza y el transporte y tal, me han retrasado la participación. Decía lo del montaje del vídeo, que es más largo, pero solo podíamos ver ese trocito, y el sonido ping-pong, un latir de un corazón. A ver, explícanos, porque eso no, si no nos lo explicas no lo podemos comprender. Es que ha sido un camino muy largo. Ahora, yo empecé cuando era un jovencito en el colegio y empecé escribiendo poesía. Y descubrí que lo que hablaba al principio, las palabras para cada persona significan una cosa distinta. Entonces, lo que yo quería transmitir con el lenguaje no se perdía, no llegaba. Entonces me pasé a la fotografía. La fotografía creí que era la realidad. Cuando dominé el lenguaje de la fotografía me di cuenta que también se podía malinterpretar y manipular. Y dije, bueno, ¿qué es lo más real que hay? Pues la escultura, ya es 3 dimensiones, tacto, olor, todo. Y me fui a la escultura y no te creas tú que lo he conseguido. Y entonces me di cuenta que tendría que transmitir lo que yo quiero transmitir en esas piezas y esperar que llegue lo más posible a los demás para poder compartir lo que yo sentí. Que te decía, pues eso, lo del corazón que tiene... Eso, que eso tiene mucha corazón también, todo esto que haces. Pues eso venía de la parte de cuando llegué a la escultura, Claro. empecé a arrancarles la piel porque quería buscar el principio del ser humano, el alma. Claro. Y el problema es que abrí, quité la piel, los músculos, abrí el cráneo y no encontré nada. Me llevé un disgusto tremendo y luego con el tiempo investigando encontré el corazón. Se lo pones muy difícil a los críticos de arte. Conozco personalmente a Julia Sáez Angulo, que también ha escrito sobre tu obra, y muy bien, muy bien. Bueno, pues ellos van mucho más allá en la observación del arte que los espectadores que nos dejamos también llevar de la emoción, que eso nos está inspirando, claro. Claro, yo es que hay un pequeño juego que es trabajar como por capas, como si fuera una cebolla. Hay un primer impacto visual, que es el que quiero atrapar la atención del espectador, y luego, dependiendo de lo que él quiera buscar, puede llegar a la segunda capa, tercera, cuarta y demás, a llegar a lo más profundo. Pero eso ya depende de lo que él quiera encontrar. Claro. José Luis, veo que utilizas la fluorita, ¿qué es? Y perdona mi ignorancia. Es una piedra, una piedra semipreciosa, y pues nada, como una de las cosas que busco también es la energía, no solo que puedo transmitir yo a la materia, sino la propia materia puede transmitir una energía a los demás. Entonces, investigando los cuarzos, la cantidad de energía que pueden absorber, por eso los utilicé, las fluoritas también, las maderas pues eso, buscan algo más cálidas. Entonces, cada material te transmite unas sensaciones y un tipo de energía, igual que los colores. Entonces, yo utilizo todo lo que está a mi mano para poder llegar a conseguir que los demás se acerquen a por donde andaba yo. Que ya hemos dicho que has hecho muchísimas exposiciones a lo largo de tu vida. Tus obras están en sitios muy importantes, en museos también, y lo que la gente puede ver o lo que lo tiene más cerca es lo de que también hemos mencionado, la escultura urbana. Aquí en Madrid, ¿dónde se puede ver una de tus esculturas? En la calle, digamos. En la calle, pues mira, tengo en el Museo al Aire Libre de Leganés, tengo una pieza de 4 metros junto a 2 piezas de Martín Chirino. Sí, anda. Sí, ¿Qué bueno, categoría? es que en este museo es un museo muy interesante que la gente no tiene mucha publicidad. Están cedidas las obras del Museo del Prado, Reina Sofía y el Centro de Arte 2 de Mayo, más las propias del Ayuntamiento. Entonces la colección es bestial y además en plena naturaleza. Yo la recomiendo esa. Cerca de ahí tengo luego una piececita en una rotonda, una pieza de 12 metros por 12 por 8 metros y medio. Y luego ya tendríamos que irnos a la Casa de la Cultura de las Cadenas en Pinto, que tengo una pieza de 6 por 6 por 8. Y bueno, podríamos... Luego San Sebastián de los Reyes, tengo otra de 8 metros y medio por 3 por 2. O sea, que unas cuantas. Sí, que también informándome, es decir, documentándome de todo lo que has hecho, veo que tienes infinidad de premios y bueno, pues a lo mejor nos puedes hablar de 2 o 3, esos que te hayan impactado más, quizás por su importancia o en el aspecto sentimental que has agradecido más.
Pues no sabría distinguirte. Es que los premios, que es una cosa que, bueno, que sí que querría transmitir a la gente, son importantes en el momento, porque en el momento te dan un subidón, te ayudan tanto por el premio económico como por el reconocimiento para continuar, porque continuar en este camino tú solo es bastante duro. Entonces, cuando por fin de repente tienes un pequeño reconocimiento, pues igual aguantas 3 o 4 años con ese subidón. Entonces, les tengo cariño a todos los premios, porque cada uno vino, no sé, como en el momento adecuado. Pero el premio te reafirma en que vas por el camino correcto, quizás, ¿no? Eso es muy peligroso porque, mira, esto es una cosa que siempre digo yo. Cuando dan el veredicto del jurado, lo llaman fallo. Y me parece una palabra muy bien elegida, porque a mí me parece que es un fallo. ¿Sí? No se me había ocurrido. Pues es un fallo clarísimo. Tiene varios significados la expresión, ¿no? Para mí lo tiene muy claro. Es que yo creo que es el único momento de honestidad cuando dicen el fallo del jurado es... ¿Por qué? Porque si ese jurado fuese otro, ganaría otro, y si fuera otro, ganaría otro. Es simplemente lo que han elegido esas personas en ese momento. De hecho, yo he estado luego, al ganar premios, te invitan a ser parte del jurado, y me he dado cuenta que habría gente que media hora después de haber elegido una pieza, dudaban con otra pieza. O sea, que depende del momento y depende de cómo se levantaron un poco y tal. Hay unas piezas que en ese momento llaman más la atención, como el jurado se reúne en unas pocas horas, tiene que tomar una decisión muy rápida, pues el fallo le cae a alguien. Entonces, tampoco, por eso te lo digo, no es para creérselo, porque podría haber ganado otro, muchas veces no ganas. Y yo, por ejemplo, algunas de las piezas con las que he ganado, en otros concursos ni las han seleccionado. O sea, no merecían ni selección, y en otro es el primer premio nacional. La pieza es la misma. Si te dijéramos que eres y acabamos ya, que haces escultura contemporánea, ¿admitirías también que te estás adelantando a la escultura futurista o no? Porque, ¿cómo será la escultura dentro de 10 años? Pues la escultura dentro de 10 años será como la vivan los artistas de dentro de 10 años, porque son los que realizan las piezas. Entonces, dependiendo de lo que tú sientas, pienses y demás, irá por un camino o por otro. José Luis Menéndez, escultor. Espero que les haya gustado a ustedes esas fotografías que hemos exhibido, en fin, que más que identificarse, que les haya sorprendido y eso, gustado la obra de este escultor triunfador que lleva muchos años en esto. Pues nada, hasta siempre y que sigas trabajando, que lo que tienes muy claro es que se te acepta tu obra y se te aplaude, ¿o no? Ha costado, ¿eh? José Luis, hasta siempre. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy tocaba hablar de escultura. Espero que lo hayan pasado también bien con este tema y esas fotografías y esta charla. Y ya saben, relatos todos los días en Déjate Historias Televisión. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿De acuerdo?